Durante toda la historia de la humanidad existen preguntas que las personas se hacen y muchas veces no encuentran respuestas claras o satisfactorias. Muchas veces, cada uno se responde a sí mismo dependiendo de su contexto social. Y en esta presentación queremos mencionar una pregunta que se ha hecho mucha gente, sobre todo en nuestros tiempos y a través de las redes sociales, y que si estás viendo esta presentación, es muy probable que te la hayas hecho en algún momento de tu vida. Y tal vez aún no tengas una respuesta bien definida. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la fe? En Internet encontramos muchas explicaciones subjetivas y emocionales. Y son respuestas que suelen tener algo de verdad, pero tristemente veo que hay mucha confusión sobre lo que realmente significa. Y esto sucede porque las personas se dejan llevar por las emociones, como si de algo subjetivo se tratase. Y es que la fe es algo bien diferente a un sentimiento o a una emoción. Cualquiera puede sentir frío o calor, dolor o placer, entre otras cosas. También tenemos emociones que en nuestro lenguaje muchas veces expresamos como sentimientos, pero son percibidos de forma distinta. Por ejemplo, podemos decir que nos sentimos tristes o alegres, siendo que estos tienen una connotación emocional, por lo que no solo dependen de factores externos, sino que dependen principalmente de nuestra percepción del mundo y de nuestros pensamientos. Sin embargo, la fe, aun siendo algo que puede afectar a nuestras emociones, debemos cuidar de no caer en el error de que nuestras emociones condicionen o definan nuestra fe. La Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al leer la palabra convicción, vemos que tiene una conexión con lo que uno cree. Sin embargo, también se menciona la palabra certeza, que significa estar seguro. Con lo cual podemos entender que la fe es algo bien definido, donde no depende de nuestras emociones. Y el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Lo que quiere decir que la única manera de estar seguros de que tenemos fe es que estemos actuando conforme nos enseña la Escritura. Y cuando entendemos lo que realmente es la fe, podemos entender que nuestras acciones y decisiones tienen mucha más importancia de lo que parece a simple vista. Y con esto queremos llegar al entendimiento de que debemos dedicar de alguna forma nuestras vidas a Yahweh, de forma activa y no solo con los pensamientos. Y a través de esta presentación queremos que comprendas cómo podemos hacer votos a Yahweh según la capacidad que el Padre haya dado a cada uno. Shabbat Shalom, hermanos y amigos. En esta presentación veremos la porción de la Torá conocida como Parashá Naso. Esta porción se encuentra en el libro de Bamidbar o Números, desde el capítulo 4, verso 21, hasta el capítulo 7, verso 89. Y en esta porción podemos encontrar, entre otras cosas, la descripción de cómo realizar el voto nazareo. Y creo que no está de más hacer la aclaración de que el nombre del voto es nazareo y no nazareno. La palabra nazareo proviene de la palabra hebrea nazar, que significa mantenerse alejado de comida, de bebida, de cosas impuras, entre ellas la apostasía o la idolatría. Es decir, significa mantenerse apartado, al igual que la palabra kadosh, que se traduce habitualmente como santo. Solo que a diferencia de la palabra kadosh o santo, la palabra nazareo tiene un enfoque más específico. Es decir, una persona kadosh o santa es cualquier persona que se aparta del mundo y sus costumbres paganas, mientras un nazareo es una persona que se aparta con un propósito especial. También es importante entender que se puede ser nazareo por llamado de Yahweh
como en el caso de Sansón y Johanán el inmersor, conocido como Juan el Bautista, y también se puede ser nazareo por voluntad propia. Y para entender cuáles son los requisitos dados por Yahweh para que alguien sea un nazareo, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Con este texto podemos notar que el voto nazareo no es exclusivo para los hombres, ya que el texto hace referencia a que el voto puede ser hecho por hombre o mujer. Y también aclara que el voto nazareo es para dedicarse a Yahweh. Y me parece interesante la mención de la mujer, ya que las escrituras nos enseñan que Yahweh hace distinción de roles, según el género, ya que es evidente que Él nos creó con ciertas diferencias, y al hombre fue dado mayor autoridad, lo que no quiere decir más privilegios, como algunos pueden pensar. Más bien, debemos entender que eso lo que quiere decir es que tenemos más responsabilidad, lo que no nos hace más sabios, sino que debemos ser más humildes para que Yahweh pueda obrar a través de nosotros. Y volviendo al texto, vemos también que Yahweh estableció que todo aquel que haga voto nazareo no deberá beber vino, y al mismo tiempo nos dice que no deberá beber sidra. Y aquí debo aclarar que la palabra en hebreo, traducido como sidra, es shehar, la cual tiene un significado más amplio, refiriéndose a bebidas que contengan alcohol, lo cual no se limita a la sidra. Por lo que podemos entender que el propósito es que no se beba ningún tipo de bebida alcohólica. Y tampoco deberá comer uvas o sus derivados, lo que hace referencia una vez más al vino, más también a las uvas frescas o uvas secas. Y llegados aquí, quiero hacer un paréntesis para hablarles sobre la postura que debemos tener hacia las bebidas alcohólicas. Sobre esto podemos notar que en el caso de los nazareos no deben beber vino o cualquier bebida que contenga alcohol. Pero cuando hablamos de personas que no están en esta condición, ¿qué podemos decir sobre beber alcohol? En este sentido, debemos saber que en las Escrituras podemos encontrar al menos 2 casos específicos donde está prohibido el beber alcohol. Uno de ellos es el voto nazareo que acabamos de ver, y el otro lo encontramos en Vayikra 10, versos 8 y 9, que dice: y Yahweh habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, cuando hubiereis de entrar en el Mishkan, para que no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Más allá de estos casos, no hay prohibición de beber alcohol. Y con esto quiero aclarar que no estoy promoviendo el consumo de alcohol. Sin embargo, debemos entender lo que las Escrituras mandan y no establecer nuestros propios mandamientos. Inclusive las Escrituras nos enseñan que el consumo de alcohol de manera moderada puede ser algo positivo, como vemos en el libro de Amós 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. También en el Salmo 104, verso 15, se hace mención del vino, con una connotación positiva. Y podemos ver otro ejemplo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y es importante entender también que aunque creo que son una minoría, hay personas que dicen que el vino mencionado en estos casos se refiere a zumo de uva y no a una bebida alcohólica.
Sin embargo, la palabra usada en el hebreo, yain, hace referencia a una bebida fermentada y por lo tanto una bebida alcohólica. Dicho esto, también es importante entender los peligros del alcohol, por ser una sustancia que, consumida de forma irresponsable y excesiva, puede generar adicción. Además de que aquellos que la consumen en cantidades elevadas pueden experimentar una disminución en su capacidad de coordinación muscular y cerebral, inclusive abriendo puertas a influencias espirituales que nos motivan a pecar. Por lo que debemos ser muy prudentes en este asunto y definir límites sanos para no caer en excesos. Y para aquellos que no alcanzan a tener autocontrol o una buena disciplina con relación a las bebidas alcohólicas, pues sí que es aconsejable que tengan la determinación de no beber ningún tipo de alcohol. Y así como podemos entender que el consumo de alcohol no es necesariamente algo malo, el abstenerse puede ser alguna medida muy positiva. Y como comparativa, podemos entender que así como el comer es algo bueno, evidentemente la gula es algo malo. Y así como las relaciones sexuales en un contexto matrimonial es algo bueno, el adulterio y la fornicación es algo malo. Y así como la adoración a Yahweh es algo bueno, la idolatría es algo malo. Dicho esto, y volviendo al tema del voto nazareo, vemos la referencia en esta porción de la Torá al voto nazareo hecho voluntariamente. Sin embargo, también hay casos que son establecidos por mandato de Elohim, como es el caso de Sansón, que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13, donde se menciona que había un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa, que tenía una esposa que era estéril. Y aunque la escritura no nos da el nombre de la mujer, nos dice que se le apareció el ángel de Yahweh declarándole primero que ella era estéril, pero que daría luz y que ella no debía beber alcohol. Y luego le dijo, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. También tenemos ejemplo de esto en el Brit Hadashah, o Pacto Renovado, que muchos conocen como Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 1, que nos dice que en el tiempo de Herodes, rey de Judea, había un Cohen llamado Zacarías, y que su mujer se llamaba Elizabeth. Y en este caso el ángel de Yahweh se le apareció a Zacarías y le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Johanán. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá alcohol, y será lleno del espíritu apartado, aún desde el vientre de su madre. Con esto podemos notar que en este sentido puede haber, por así decirlo, dos grupos o dos formas de dedicación a Yahweh, siendo una de ellas lo establecido por Yahweh antes del nacimiento, como un tipo de predestinación, y el otro es la dedicación a Yahweh por voluntad propia, haciendo un voto como en el mencionado en esta parashá, el voto nazareo, voto que la Escritura nos dice cómo debe realizarse. Aún así, también es importante entender que aunque la Escritura no nos da mandamiento de otros votos, no quiere decir que no podamos hacer votos diferentes, sino que la palabra voto es sinónimo de promesa. Y cualquiera puede hacer una promesa, sin embargo, es importante ser responsable de nuestras promesas y de no hacerlas a la ligera, ya que una promesa a Yahweh se puede entender como un contrato, y el incumplirlo puede traernos consecuencias nada buenas. Recuerda Eclesiastés 5, versos 4 y 5. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por lo que es importante que cada voto o promesa
que queramos hacer delante del Padre, primero meditemos lo suficiente y oremos para saber si es agradable a Yahweh y entender que Yahweh nos ayudará a cumplir con este voto. Y siguiendo con el texto de la parashá, podemos ver otra característica del voto nazareo, que dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será apartado, dejará crecer su cabello. En este pasaje podemos ver dos cosas. Una de ellas es que la persona que hace el voto no debe cortarse el cabello mientras dure el voto. Y la otra está implícito en la primera, y es que el voto puede hacerse por un tiempo previamente establecido. Y con esto en mente podemos ver cómo Shaul realizó un voto con una duración determinada al leer Hechos 18. Mas Shaul, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Otra de las características establecidas por Yahweh para realizar el voto nazareo es la prohibición de tocar muertos, como nos dice el texto. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo que mantenga el voto debe estar apartado para Yahweh sin contaminarse. Pero si alguno muere repentinamente junto al nazareo, en ese momento quedará contaminado y Yahweh manda que, transcurridos 7 días, deberá raparse la cabeza purificándose en ese día. Y luego el texto nos dice que, pasado el tiempo del voto, el nazareo debía presentar sacrificios, lo que literalmente no se aplica a nosotros, siendo que en la actualidad no tenemos ningún mikdash o templo. Y después de que el texto nos dice qué sacrificios debía ser el hombre o la mujer que hizo el voto nazareo, se menciona una oración que Aarón debía hacer sobre los hijos de Israel. Y aunque no creemos en oraciones mágicas que puedan tener un efecto solo por el hecho de pronunciarlas, creemos que está bien usarlas como ejemplo de cómo declarar bendiciones siempre que se hagan confiando en el poder de nuestro Elohim. La hermosa oración nos dice así: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de cómo no debemos hacer un voto. Como mencioné anteriormente, antes de hacer un voto o promesa, es importante saber si le agrada a Yahweh y orar para que nos bendiga en ese propósito para poder llevarlo a cabo. Y cuando hacemos votos de forma impulsiva, sin meditar en ellos, pueden suceder cosas como en el ejemplo que encontramos en el libro de Jueces capítulo 11, donde encontramos el trágico voto que hizo Jefté después de aceptar el pedido que le hicieron los ancianos de Galaad para que él liderase al pueblo en la guerra contra los amonitas. Entonces nos dice el texto: y el espíritu de Yahweh vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpah de Galaad, y de Mizpah de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Yahweh diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Yahweh, y lo ofreceré en holocausto. Con esto podemos ver cómo hay personas que pueden tomar decisiones de forma impulsiva, dejándose llevar por las emociones, sin meditar y orar por orientación para tomar las decisiones correctas. Sin embargo, hasta aquí solo podemos ver la imprudencia de Jefté, sin haber leído aún las consecuencias de su voto. Después el texto nos dice que Jefté pudo vencer a los amonitas porque Yahweh los había entregado en su mano.
Y en el capítulo 34 nos dice: entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Podemos imaginarnos la situación? Aquí quiero resaltar la importancia, como suelo decir muy a menudo, de no tomar decisiones por nuestras emociones. Hay ocasiones que las cosas pueden salir bien, pero la mayoría de las veces dejarse llevar por las emociones solo empeora las cosas. Sin duda, hay momentos en la vida que por circunstancias especiales debemos tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si estamos en una situación de salud urgente, donde el tiempo es limitado, debemos tomar decisiones rápidas con el riesgo de equivocarnos. Pero fuera de esa situación y algunas otras pocas, no es prudente hacer votos o tomar decisiones importantes sin meditar y orar. Un ejemplo muy típico de esto es cuando alguien nos ofrece algo que se supone que puede mejorar notablemente nuestras vidas, pero que el tiempo para aprovechar la oportunidad es muy reducido. Y la intención en la mayoría de los casos es justamente que tomes decisiones que no puedas meditar. En el pasado, más de una vez estuve a punto de cometer ese error. Y es bueno estar muy consciente de esto, para estar prevenido y en el caso de estar en alguna situación parecida, tener claro que no debemos actuar por impulso. Y si no hay oportunidad para meditar sobre la situación, lo más seguro es evitar todo aquello que nos empuje a este tipo de situaciones. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Siendo conscientes de esto, de la misma forma debemos ser conscientes que el hacer votos a Yahweh puede ser algo muy bueno, siempre que hayamos orado sobre la situación antes. Y es que podemos hacer muchos tipos de votos, unos más específicos y otros más generales. Pero si somos conscientes de la importancia que tiene el servir al Rey de Reyes, aquel que no escatimó a su Hijo unigénito para ofrecernos la vida eterna, siendo nosotros unos miserables pecadores, entonces podemos entender el gran honor que es servirle, sabiendo que cualquier cosa que hagamos jamás será suficiente para agradecerle. Y aunque pudiera parecer frustrante no poder librarnos de la condenación por nuestros propios medios, en realidad es maravilloso saber que Yeshua nos quitó ese peso. Hermanos, mi deseo en este día es que todos hagamos un voto delante de Yahweh, independiente de otros votos que podamos hacer. Mi deseo es que tomes un tiempo muy especial donde te apartes de cualquier distracción del mundo y en oración le pidas al Padre para que te muestre cómo puedes comprometerte con Él. Debes entender que si Él te pide algo, Él te va a ayudar a cumplirlo. Solo pídelo de corazón, con humildad y en oración. Y luego confiar en lo que dice Filipenses 2:13. Porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Shabbat Shalom.